La lluvia golpeaba contra el parabrisas mientras conducía por el sendero de grava que llevaba a mi nueva casa. La herencia de mi tía Carmen había llegado en el momento perfecto, justo cuando necesitaba alejarme de la ciudad y de los recuerdos que me perseguían. La casa apareció entre los árboles como una sombra imponente. Sus ventanas oscuras me observaban como ojos vacíos. Al bajar del coche, noté inmediatamente la presencia de los gatos. 3 felinos salvajes me observaban desde diferentes puntos del jardín, inmóviles como estatuas. Sus ojos brillaban en la penumbra del atardecer con una intensidad perturbadora. Cuando di un paso hacia la puerta principal, desaparecieron entre los arbustos sin hacer ruido. Las llaves que me había dado el notario eran pesadas y antiguas. La cerradura resistió antes de ceder con un gemido metálico. Al abrir la puerta, un aroma a hierbas secas y algo indefinible me recibió. Encendí las luces y examiné el interior. Muebles cubiertos por sábanas blancas, paredes de madera oscura y una escalera que subía hacia las sombras del segundo piso. Mientras descargaba mis pocas pertenencias, noté las marcas en la puerta, arañazos profundos en la madera, como si algo hubiera intentado entrar o salir. Las ventanas también mostraban señales similares, especialmente alrededor de los marcos. Gatos, me dije, pero los rasguños eran demasiado profundos, demasiado deliberados. Al día siguiente intenté hablar con los vecinos más cercanos, pero sus respuestas fueron evasivas. Doña Mercedes, que vivía en la casa amarilla al final del camino, simplemente negó con la cabeza cuando mencioné mi nueva residencia. Esa casa tiene su propia historia, murmuró antes de cerrar la puerta. El señor Rodríguez, del otro lado, se limitó a decir que mi tía era una mujer muy especial, antes de excusarse y desaparecer en su jardín. La primera noche fue inquieta. Me desperté varias veces con la sensación de que algo me observaba desde el exterior. Por la mañana, al asomar por la ventana de la cocina, los vi, 7 gatos dispuestos en semicírculo perfecto frente a la casa, todos mirando hacia mi ventana. No se movían, no parpadeaban, simplemente me observaban con una intensidad que me erizó la piel. Durante los días siguientes, el patrón se repitió. Los gatos aparecían en grupos de números impares, 3 cerca del porche, 7 en el jardín trasero, 13 alrededor del viejo roble, siempre observando, siempre inmóviles, como centinelas silenciosos. Intenté acercarme varias veces, pero desaparecían antes de que pudiera llegar a menos de 10 metros. La sensación de ser vigilado se intensificó. Incluso dentro de la casa, sentía ojos invisibles siguiendo cada movimiento. Los espejos me inquietaban especialmente. A veces, juraba ver sombras que no correspondían con mi reflejo. Los crujidos nocturnos de la madera vieja se volvieron más frecuentes, como si la casa misma respirara a mi alrededor. El cuarto día llegó el primer pesadilla. Me encontraba en el jardín, pero era diferente, más salvaje, más oscuro. 3 mujeres vestidas de negro caminaban entre los árboles, susurrando en un idioma que no reconocía pero que de alguna manera entendía. Sus voces se entrelazaban como hilos de seda, creando una melodía hipnótica y aterradora. Los gatos las seguían como una procesión silenciosa, sus ojos brillando como faros en la oscuridad. Desperté empapado en sudor, con el eco de esos susurros aún resonando en mis oídos. Pero lo más perturbador fue descubrir, al mirar por la ventana, que los gatos seguían allí, en la misma posición que en mi sueño, observándome como si hubieran estado esperando que despertara. La escalera que llevaba al ático crujía bajo mis pies como huesos viejos. Había evitado subir durante más de una semana, pero la curiosidad finalmente venció al miedo. La trampilla se abrió con dificultad, liberando una nube de polvo dorado que danzó en los rayos de sol filtrados. El ático era más grande de lo esperado, con vigas de madera que se perdían en las sombras. Cajas apiladas cubrían la mayor parte del espacio, pero lo que me llamó la atención fueron los objetos dispuestos en el centro. Un círculo perfecto de velas negras medio derretidas, cristales de formas extrañas y pequeñas figuras talladas en madera que parecían gatos en posiciones rituales. Entre los objetos, encontré un diario encuadernado en cuero negro, sus páginas amarillentas cubiertas de una escritura elegante en español. La primera página llevaba una fecha, 15 de octubre de 1943,
y un nombre, Elena Vázquez. Mientras hojeaba las páginas, descubrí dibujos meticulosos, símbolos extraños, diagramas circulares y gatos representados en posturas que parecían danzar alrededor de figuras femeninas. Los dibujos mostraban una progresión clara. Comenzaban con gatos domésticos normales, pero gradualmente se volvían más estilizados, más místicos, hasta convertirse en criaturas etéreas con ojos que parecían contener galaxias enteras. Las figuras femeninas también evolucionaban, transformándose de mujeres ordinarias en seres envueltos en luz y sombra, con gatos formando halos protectores a su alrededor. Al final del ático, detrás de una cortina raída, encontré un espejo de cuerpo entero con un marco ornamentado. Su superficie estaba empañada por el tiempo, pero cuando me acerqué para limpiarlo, juré ver una sombra, que no era la mía, moviéndose en su interior. Retrocedí instintivamente, y en ese momento escuché un suave maullido proveniente de algún lugar indeterminado del ático, aunque estaba seguro de que no había visto ningún gato subir conmigo. Pasé la noche traduciendo las primeras páginas del diario de Elena. Su español era elegante pero arcaico, lleno de expresiones que tuve que investigar en diccionarios antiguos. Gradualmente, emergió una historia que desafió toda mi comprensión de la realidad. Elena escribía sobre las hermanas, 3 mujeres que había conocido en 1942, cuando llegó a esta misma casa buscando refugio de una guerra que devastaba a Europa. Las hermanas, según sus palabras, no eran de este mundo, pero tampoco de otro. Habían elegido esta tierra por razones que Elena aún no comprendía completamente, pero que tenían que ver con mantener el equilibrio entre lo visto y lo no visto. Los gatos llegaron con ellas, escribía Elena, como si hubieran estado esperando durante siglos para encontrar a sus verdaderas compañeras. No son mascotas ni animales domésticos, son guardianes, centinelas entre mundos, capaces de ver lo que nosotros no podemos ver y de proteger lo que debe ser protegido. Los rituales que Elena describía eran complejos pero hermosos. No había nada malévolo en ellos, sino una profunda reverencia por fuerzas naturales que la mayoría de las personas habían olvidado. Los gatos participaban activamente, formando círculos de energía alrededor de las hermanas, mientras éstas entonaban cánticos que, según Elena, abrían puertas necesarias y cerraban otras que debían permanecer selladas. Una entrada particularmente intrigante describía cómo los gatos habían comenzado a responder a Elena misma. Hoy, mientras María realizaba el ritual de luna nueva, sentí una conexión extraña. Los gatos me miraban con la misma intensidad que muestran hacia las hermanas. Cuando extendí mi mano, 3 de ellos se acercaron y tocaron mi palma con sus cabezas. Fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo, pero cálida, acogedora. Las hermanas sonrieron y dijeron que había sido elegida para continuar el trabajo. La primera vez que las escuché claramente fue a las 3:17 de la madrugada. Me desperté sin razón aparente, completamente alerta en la oscuridad silenciosa. Entonces llegaron, voces femeninas susurrando en español, tan suaves que parecían el viento filtrándose por las grietas de la casa, pero demasiado articuladas para ser casualidad. El guardián ha llegado, decía una voz, melodiosa y antigua. ¿Estará preparado para lo que viene?, respondía otra, más joven pero igualmente etérea. La tercera voz, la más clara de todas, murmuró, los gatos lo saben, ellos siempre saben antes que nosotras. Me levanté temblando y me acerqué a la ventana. En el jardín, iluminados por la luna llena, había 13 gatos formando un círculo perfecto. Todos miraban hacia mi ventana, y de pronto comenzaron a maullar al unísono. No era un maullido normal, era un sonido profundo, resonante, que vibró a través de las paredes y hasta mis huesos. El canto felino se sincronizó perfectamente con los susurros femeninos, creando una sinfonía sobrenatural que me hipnotizó completamente. Cuando el concierto terminó, los gatos se dispersaron en silencio, pero las voces continuaron durante unos minutos más, hablando en un dialecto español que no lograba comprender completamente. Solo captaba fragmentos. El tiempo se acerca, debe aprender, la protección no puede fallar. Por la mañana, al examinar el jardín, encontré huellas en la tierra húmeda. No eran huellas de gatos, sino pisadas humanas pequeñas y delicadas, como de mujeres descalzas.
Las huellas formaban el mismo círculo que habían trazado los gatos, pero había algo más. Pequeños símbolos dibujados en la tierra junto a cada huella, los mismos símbolos que había visto en el diario de Elena. Doña Carmen finalmente accedió a hablar conmigo, pero solo después de que mencioné haber encontrado el diario de Elena. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de reconocimiento y temor cuando le mostré algunas de las páginas traducidas. Sabía que este día llegaría, murmuró, invitándome a pasar a su cocina llena del aroma a café recién hecho y hierbas secas. Mi abuela me contó sobre las 3 hermanas. Llegaron aquí en los años 40, durante la época más oscura. No eran de aquí, quizás no eran completamente de ningún lugar que pudiéramos entender. Carmen me contó que las hermanas habían vivido en mi casa durante más de una década, pero que muy pocas personas las habían visto directamente. Trabajaban de noche, explicó, realizando rituales que mantenían a raya cosas que es mejor no nombrar. Los gatos las siguieron desde el primer día, como si hubieran estado esperándolas durante generaciones. Tu tía Elena fue la única que logró conectar verdaderamente con ellas, continuó Carmen, sirviendo café en tazas de porcelana delicada. Las hermanas le enseñaron sus secretos, sus rituales, el arte de comunicarse con los guardianes felinos. Cuando las hermanas finalmente partieron, o se transformaron, nadie lo sabe con certeza, Elena continuó su trabajo. La revelación más impactante llegó al final de nuestra conversación. Elena no era realmente tu tía, muchacho. Era tu bisabuela. Tu familia tiene una conexión con esta tierra y con las fuerzas que la protegen. Las hermanas no se fueron completamente. Siguen aquí, esperando a que alguien de la sangre correcta tome su lugar. Carmen me tomó de las manos con sus dedos arrugados pero sorprendentemente fuertes. Esas voces que escuchas por las noches, esos gatos que te observan, no te están amenazando, te están preparando, pero ten cuidado. Aceptar este llamado significa aceptar una responsabilidad que durará toda tu vida. Esa noche observé desde mi ventana con nueva comprensión. Los gatos no aparecieron inmediatamente. Esperé casi 2 horas antes de que emergieran de las sombras como espíritus materializándose. Esta vez fueron 5, luego 7, finalmente 11. Se movían con una precisión que desafiaba su naturaleza aparentemente salvaje, formando círculos concéntricos en diferentes partes del jardín. Una luz suave comenzó a emanar del sótano de la casa, aunque estaba seguro de que no había electricidad conectada allí. La luminosidad era dorada, cálida, como luz de velas pero más intensa. Se filtraba por las ventanas del sótano y creaba patrones extraños en la hierba, patrones que los gatos parecían seguir con sus movimientos. Entonces comenzaron los cánticos. No eran las voces susurrantes que había escuchado antes, sino algo más profundo, más primitivo. Sonaban como si vinieran de la tierra misma, una melodía en un idioma que existía antes de las palabras. Los gatos respondían con sus propios sonidos, no maullidos, sino tonos graves que armonizaban perfectamente con el canto invisible. Me armé de valor y bajé al primer piso, luego al sótano. La puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado con llave. La luz dorada era más intensa allí, pero no podía identificar su fuente. En el centro del sótano había un círculo de piedras que no había notado antes, y dentro del círculo, 3 velas encendidas flotaban a unos centímetros del suelo. Fue entonces cuando la vi, una sombra femenina proyectada en la pared, pero sin cuerpo que la causara. La sombra se movía graciosamente, como si realizara una danza ritual, y ocasionalmente gesticulaba hacia mí. No sentí miedo, sino una extraña sensación de bienvenida, como si hubiera llegado a casa después de un largo viaje. El espejo del ático se había convertido en mi obsesión. Durante el día parecía normal, reflejando fielmente mi imagen y el espacio detrás de mí, pero al atardecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse, mostraba cosas que no deberían estar ahí. La primera aparición clara fue la de una mujer de mediana edad, con cabello largo y oscuro. Vestía ropas que parecían de otra época, y 3 gatos la rodeaban como guardianes personales. Se movía por una versión del ático que era simultáneamente igual y completamente diferente al real. Había más objetos rituales, más velas, más símbolos grabados en las vigas de madera. Cuando intentaba tocar el espejo, la mujer en el reflejo hacía lo mismo desde su lado,
pero nuestras manos nunca se encontraban realmente. Sus labios se movían como si hablara, pero no podía escuchar sus palabras. Los gatos en el reflejo me observaban con la misma intensidad que los del mundo real, y ocasionalmente desaparecían de la imagen, solo para reaparecer segundos después, en posiciones diferentes. Una noche, mientras examinaba el espejo con particular atención, noté que la mujer sostenía algo en sus manos, páginas que parecían arrancadas de un libro o diario. Las acercó al cristal desde su lado, y pude leer fragmentos de texto en español. Eran instrucciones rituales, diagramas de posiciones astrales, y lo que parecían ser advertencias sobre entidades que buscan romper el equilibrio. El descubrimiento más perturbador llegó cuando encontré referencias al espejo mismo en el diario de Elena. El espejo de las hermanas es más que un reflejo, había escrito. Es una ventana entre planos de existencia. Quienes poseen la sangre correcta pueden usarlo para comunicarse con aquellas que han trascendido la forma física. Pero cuidado, el espejo también puede ser usado por otros seres, menos benévolos, si no se mantienen las protecciones adecuadas. La segunda hermana se manifestó de manera más directa. Mientras leía en la sala, un movimiento en mi visión periférica me hizo levantar la mirada. Allí estaba, sentada en el sillón frente al mío, una mujer de aspecto sereno con gatos acurrucados a sus pies. No era completamente sólida, podía ver los contornos del sillón a través de su figura, pero era indudablemente real. Sus ojos eran profundos como pozos antiguos, y cuando me miró, sentí que podía ver directamente en mi alma. No habló con palabras, sino que de alguna manera transmitió pensamientos directamente a mi mente. Me mostró visiones, la casa como había sido décadas atrás, rituales realizados bajo la luz de la luna, y lo más impactante, una red de energía que se extendía desde nuestra propiedad hasta lugares distantes, como una tela de araña invisible que mantenía unido algo crucial para el equilibrio del mundo. Durante los días siguientes, la hermana dejaba señales por toda la casa. Símbolos aparecían dibujados en el vapor del baño, libros se abrían en páginas específicas y objetos se movían para formar patrones significativos. Los gatos comenzaron a traer regalos, no ratones muertos, sino pequeños cristales, hierbas raras y ocasionalmente, objetos que parecían tallados por manos humanas pero que no podía identificar. La actividad paranormal se intensificó notablemente. Las luces parpadeaban en secuencias que parecían códigos. La temperatura de habitaciones específicas cambiaba sin razón aparente, y por las noches podía escuchar claramente los sonidos de múltiples personas caminando por el piso superior, aunque sabía que estaba solo. Una noche, desperté para encontrar mi escritorio reorganizado. Mis notas sobre el diario de Elena habían sido dispuestas en un patrón específico, con conexiones dibujadas entre diferentes entradas, usando lo que parecía tinta plateada que brillaba débilmente en la oscuridad. El patrón contaba una historia, el arribo de las hermanas, su trabajo con Elena, y lo que parecía ser una profecía sobre la llegada de un nuevo guardián que continuaría su misión. Decidí explorar completamente el sótano, armado con linternas y todo el valor que pude reunir. Detrás de una pila de cajas viejas, encontré una puerta que había pasado por alto en exploraciones previas. Estaba hecha de madera oscura y tenía grabados los mismos símbolos que había visto en el diario de Elena. Al abrirla, reveló una habitación que claramente había sido diseñada como un espacio sagrado. Las paredes estaban pintadas con murales elaborados que mostraban gatos en diversas fases de transformación espiritual, desde criaturas terrenales hasta seres de luz pura. En el centro había un altar de piedra, perfectamente conservado, con 3 candelabros que se encendieron solos cuando entré. Las fotografías alrededor del altar me dejaron sin aliento. Mostraban a 3 mujeres hermosas rodeadas por docenas de gatos, pero había algo extraordinario en las imágenes. Tanto las mujeres como los gatos parecían irradiar una luz sutil, como si estuvieran levemente fosforescentes. Las fotografías estaban fechadas entre 1943 y 1954, pero las mujeres no parecían envejecer en absoluto durante esa década. En una esquina del altar encontré más páginas del diario de Elena, estas mucho más recientes. Describían rituales realizados en esta misma habitación, comunicaciones con entidades que ella llamaba los antiguos protectores,
y instrucciones detalladas sobre cómo mantener los sellos energéticos que protegían la región de influencias malignas. Mientras examinaba las fotografías más de cerca, tuve la inconfundible sensación de que no estaba solo. Me volví lentamente, y aunque no vi nada físicamente, sentí 3 presencias distintas observándome. El aire se había vuelto más denso, cargado de una energía que hacía que mi piel hormigueara. Las velas parpadearon sin que hubiera corriente de aire, y por un momento, juré escuchar risas suaves y amigables, como si las hermanas estuvieran complacidas de que finalmente hubiera encontrado su santuario secreto. La hermana más joven se manifestó mientras realizaba mi rutina nocturna de lectura del diario. Su aparición fue la más dramática hasta el momento. La habitación se llenó de una luz dorada que parecía emanar de su propia piel. Era hermosa de una manera que trascendía lo humano, con ojos que contenían la sabiduría de siglos y una sonrisa que irradiaba compasión infinita. A diferencia de las otras, ella habló directamente, su voz resonando no solo en mis oídos sino en todo mi ser. Has llegado al momento de comprender verdaderamente quiénes somos y por qué has sido llamado aquí. Me mostró visiones que transformaron completamente mi comprensión de la realidad. Vi la historia de las hermanas. No eran brujas malévolas, sino guardianas ancestrales elegidas para mantener el equilibrio entre el mundo físico y las dimensiones espirituales. Los gatos no eran sus familiares, sino compañeros evolutivos, seres que habían desarrollado capacidades naturales para percibir y repeler entidades que amenazaban la armonía cósmica. Esta casa, me explicó, está construida sobre un punto de convergencia energética. Aquí, las barreras entre mundos son naturalmente más delgadas, lo que la convierte tanto en una oportunidad como en un peligro. Durante milenios, diferentes guardianes han protegido este lugar, pero nosotras fuimos las últimas de nuestro linaje directo. Las visiones me mostraron rituales realizados no solo en nuestra propiedad, sino en una red de ubicaciones similares alrededor del mundo. Vi a otros guardianes, hombres y mujeres de diferentes culturas y épocas, realizando ceremonias paralelas que mantenían una red global de protección contra fuerzas que prefiero no describir en detalle. Elena fue nuestra sucesora elegida, continuó la hermana, pero su tiempo también pasó. Los gatos te han estado observando porque reconocen en ti el potencial para continuar nuestro trabajo. Tu llegada aquí no fue casualidad, fue el resultado de un llamado que has estado sintiendo toda tu vida sin comprenderlo completamente. Las últimas páginas del diario de Elena revelaron secretos que recontextualizaron todo lo que había experimentado. Elena no había sido simplemente una inquilina afortunada que había aprendido de las hermanas. Había sido elegida específicamente por sus habilidades mediúmnicas naturales y su linaje familiar. Hoy las hermanas me revelaron la verdad completa. Escribía en una entrada fechada en 1953. No soy un estudiante casual de sus artes. Mi familia ha estado conectada con guardianes como ellas durante generaciones. Mi bisabuela en España también protegía un sitio sagrado, y cuando las fuerzas oscuras la obligaron a huir, llevó consigo no solo a su familia, sino también la responsabilidad de encontrar un nuevo lugar para continuar el trabajo. Elena describía rituales cada vez más complejos que no solo protegían la propiedad local, sino que contribuían a una red global de defensa espiritual. Los gatos, explicaba, eran mucho más que animales. Eran entidades evolucionadas que habían elegido la forma felina para interactuar más efectivamente con guardianes humanos. Los gatos ven lo que nosotros no podemos ver, continuaba Elena. Perciben entidades malignas antes de que se manifiesten completamente, pueden detectar debilidades en las barreras dimensionales y poseen la capacidad natural de purificar energías negativas a través de su presencia. No son nuestras mascotas. Somos sus socios humanos en una misión que trasciende la comprensión ordinaria. La entrada final del diario era particularmente conmovedora. Siento que mi tiempo como guardiana activa está llegando a su fin. Las hermanas me han mostrado visiones de mi sucesor, un hombre joven que llegará cuando el momento sea correcto. Los gatos ya lo conocen, aunque él aún no lo sepa. Mi papel ahora es preparar todo para su llegada y asegurarme de que tenga las herramientas necesarias para continuar el trabajo que es tan crucial para el equilibrio del mundo. La realización de que había heredado algo mucho más grande que una simple casa
Llegó gradualmente, como un amanecer que ilumina lentamente un paisaje familiar, revelando detalles completamente nuevos. Los gatos comenzaron a responder a mi presencia de manera diferente. Ya no me observaban desde la distancia, sino que se acercaban cuando salía al jardín, ronroneando con sonidos que vibraban de manera extraña, como si estuvieran sintonizando algún tipo de frecuencia energética. Mi primera comunicación consciente con las hermanas ocurrió durante un ritual improvisado en el sótano. Había encendido las velas del altar y, siguiendo instintos que no sabía que poseía, comencé a recitar fragmentos de los cánticos que había encontrado en el diario de Elena. Los gatos aparecieron inmediatamente, formando un círculo perfecto alrededor del altar, y las 3 hermanas se materializaron con una claridad que no había experimentado antes. «Has aceptado el llamado», dijo la hermana mayor, su voz resonando con autoridad y calidez. «Pero aceptar es solo el primer paso. Debes aprender a usar tus habilidades naturales, a comunicarte efectivamente con los guardianes felinos y a mantener los rituales que protegen no solo este lugar, sino toda la región». Durante las semanas siguientes, las hermanas me enseñaron a través de sueños y visiones. Aprendí que mis experiencias paranormales durante toda mi vida, sombras que veía en mi visión periférica, sensaciones de presencias, sueños proféticos que había descartado como coincidencias, habían sido manifestaciones de habilidades mediúmnicas que finalmente estaban despertando completamente. Los gatos se convirtieron en mis maestros más directos. Aprendí a interpretar sus diferentes tipos de maullidos, a entender qué significaba cuando formaban patrones específicos, y gradualmente comencé a percibir el mundo a través de sus sentidos expandidos. Era como si hubiera estado viviendo en un mundo bidimensional y de repente pudiera ver la tercera dimensión. La responsabilidad que sentía era abrumadora. No era solo cuidar de una casa, sino mantener un equilibrio espiritual que afectaba a personas que nunca conocería, en lugares que quizás nunca visitaría. Las hermanas establecieron un programa de entrenamiento que desafió todas mis concepciones previas sobre la realidad. Cada noche, en el sótano sagrado, me enseñaban aspectos diferentes de mi nuevo papel. La hermana mayor se enfocaba en la historia y la teoría, la segunda en los aspectos prácticos de los rituales, la más joven en la comunicación con entidades de otros planos. El equilibrio espiritual, me explicó la hermana mayor durante una sesión particularmente intensa, no es un estado estático, es un proceso dinámico que requiere ajustes constantes. Imagínalo como mantener el equilibrio mientras caminas por una cuerda floja. Cada paso requiere pequeñas correcciones para evitar la caída. Aprendí que los gatos poseían habilidades que complementaban perfectamente las capacidades humanas. Mientras yo podía percibir energías y comunicarme con entidades espirituales, ellos podían purificar espacios contaminados simplemente con su presencia, detectar amenazas antes de que se materializaran y servir como anclas que mantenían a las entidades benévolas conectadas con el plano físico. Los rituales no son solo ceremonias, me instruyó la segunda hermana, son tecnología espiritual. Cada gesto, cada palabra, cada símbolo tiene un propósito específico. Es como aprender a tocar un instrumento musical. La práctica constante eventualmente convierte los movimientos conscientes en habilidades instintivas. La hermana más joven me enseñó la lección más importante. El miedo es el mayor enemigo del guardián, no porque las fuerzas que enfrentamos no sean peligrosas, lo son, sino porque el miedo nubla la percepción y debilita las defensas espirituales. Debes aprender a transformar el miedo en respeto, la ansiedad en vigilancia alerta. Durante estas lecciones, los gatos participaban activamente, demostrando técnicas que yo debía aprender a replicar usando métodos humanos. Era como si fueran profesores asistentes en una universidad muy especializada y muy extraña. Mi primer ritual completo como guardián fue una ceremonia de protección lunar que las hermanas habían estado preparándome para realizar durante semanas. Esperaron hasta la luna nueva, cuando las energías defensivas son más potentes y las influencias negativas más débiles. En el jardín, bajo un cielo estrellado que parecía más brillante que de costumbre, dispuse los elementos rituales siguiendo las instrucciones exactas del diario de Elena. Los gatos aparecieron sin ser llamados. Primero 5, luego 7,
finalmente 11, formando círculos concéntricos alrededor del espacio sagrado que había preparado. Cuando comencé los cánticos, sentí inmediatamente que algo fundamental había cambiado en mi relación con el mundo. Las palabras no eran solo sonidos, eran llaves que abrían puertas invisibles y creaban conexiones entre planos de existencia. Los gatos respondieron inmediatamente, sus ronroneos armonizando con mi voz para crear una sinfonía que parecía resonar directamente con las fibras del cosmos. Las 3 hermanas se materializaron alrededor del círculo exterior, no como apariciones etéreas, sino con una solidez que casi podía tocar. Sus voces se unieron a las mías, creando una red de sonido que pude sentir físicamente envolviendo la propiedad como un escudo invisible. Los gatos comenzaron a moverse en patrones específicos, trazando símbolos de protección en la hierba con sus cuerpos. Durante el ritual, experimenté una conexión profunda con fuerzas que no había imaginado que existieran. Podía sentir la red energética que se extendía desde nuestra ubicación hacia otros puntos guardianes alrededor del mundo, como si fuera parte de un organismo vivo y pulsante que mantenía el equilibrio global. Era abrumador y hermoso al mismo tiempo. Cuando el ritual concluyó, las hermanas se acercaron y por primera vez pude tocarlas físicamente. Sus manos eran cálidas y reales, y cuando me tocaron la frente, sentí como si recibiera una bendición que me cambiaría para siempre. «Ahora eres verdaderamente uno de nosotros», dijo la hermana mayor. «Los gatos te aceptan como su compañero, y las fuerzas protectoras reconocen tu autoridad». Los gatos se acercaron entonces, frotándose contra mis piernas con un ronroneo que sentí hasta en los huesos. Ya no era un extraño observando su mundo, era parte de su familia espiritual, un socio en la misión más importante que había conocido. La primera prueba real de mis nuevas habilidades llegó solo una semana después de mi iniciación. Los gatos comenzaron a comportarse de manera agitada. Aparecían en grupos más grandes de lo usual. Sus ojos brillaban con una intensidad alarmante y emitían sonidos graves y amenazadores que nunca había escuchado antes. Incluso los más dóciles se habían vuelto agresivos, erizando su pelaje y manteniéndose en guardia constante. Las hermanas se manifestaron espontáneamente, algo que no había ocurrido antes sin que yo iniciara contacto. «Algo se acerca», me advirtió la hermana mayor, su rostro mostrando preocupación por primera vez. Entidades que han estado probando nuestras defensas durante meses finalmente han encontrado una manera de atacar directamente. A través de visiones que las hermanas compartieron conmigo, pude ver las amenazas. Sombras sin forma definida que se movían como humo negro, pero con una inteligencia malévola y un propósito específico. No eran espíritus de personas fallecidas ni entidades naturales. Eran algo mucho más antiguo y peligroso. Formas de conciencia pura dedicadas al caos y la destrucción del equilibrio espiritual. Han estado alimentándose de la negatividad humana en las ciudades, me explicó la segunda hermana, creciendo en poder y número. Ahora buscan corromper o destruir puntos de convergencia como el nuestro, para debilitar la red global de protección. Durante 3 noches, las entidades sombras rodearon la propiedad, probando nuestras defensas como lobos, examinando las debilidades de un rebaño protegido. Los gatos montaron guardia constante, formando líneas defensivas que las sombras no podían cruzar, pero podía sentir que las barreras se debilitaban gradualmente bajo el ataque persistente. La batalla culminó en la 4ª noche. Las sombras atacaron en masa, convergiendo desde todas las direcciones como una tormenta de oscuridad pura. Los gatos respondieron inmediatamente, posicionándose en formaciones que claramente habían usado antes, sus ojos brillando como faros contra la negra invasión. La batalla fue a diferencia de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. No fue física en el sentido tradicional, sino un conflicto de voluntades y energías que se desarrolló simultáneamente en múltiples dimensiones. Las hermanas aparecieron con una solidez y poder que no había visto antes, sus formas irradiando luz blanca, que cortaba a través de las sombras invasoras como espadas de fuego. Mi papel era servir como ancla y amplificador para sus energías. Mientras ellas canalizaban poder defensivo, yo mantuve los rituales que las mantenían conectadas al plano físico y coordiné las acciones de los gatos, que habían formado un perímetro defensivo alrededor de toda la propiedad.
Era como dirigir una orquesta en la que cada músico tocaba un instrumento que nunca había visto antes. Los gatos fueron guerreros magníficos. Se movían como sombras líquidas, apareciendo donde las entidades malignas intentaban atravesar nuestras defensas, sus ojos proyectando rayos de luz purificadora que disolvían las formas de oscuridad al contacto. Algunos de los gatos mayores adoptaron formas ligeramente translúcidas, como si estuvieran accediendo a capacidades que normalmente mantenían ocultas. Los rituales de banimiento. Ahora, gritó la hermana más joven, su voz resonando con autoridad cósmica. Comencé los cánticos más poderosos que había aprendido, palabras en idiomas que existían antes de la civilización humana, frases que tenían el poder de ordenar a las entidades malignas que regresaran a los abismos de donde habían emergido. La batalla duró hasta el amanecer. Gradualmente, las sombras comenzaron a retroceder, no derrotadas completamente, pero sí repelidas lo suficiente como para buscar objetivos más fáciles. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el jardín, las últimas entidades malignas se desvanecieron como humo en el viento. Las hermanas se acercaron, claramente agotadas pero triunfantes. «Has demostrado que puedes proteger este lugar cuando realmente importa», me dijo la hermana mayor con orgullo evidente. «Pero recuerda, esta fue solo una prueba. Amenazas mayores vendrán en el futuro, y debes estar siempre preparado». Los meses siguientes trajeron una tranquilidad que me permitió integrar completamente mi nueva identidad como guardián. Los gatos se habían convertido en verdaderos compañeros, respondían a mis gestos sutiles, participaban en rituales diarios de mantenimiento energético y me alertaban sobre anomalías espirituales menores antes de que pudieran convertirse en problemas serios. Las hermanas aparecían menos frecuentemente ahora, pero cuando lo hacían, era con una paz que no había visto antes. «Nuestro trabajo está completo», me dijo la hermana mayor durante una de nuestras últimas conversaciones directas. «Hemos encontrado un sucesor digno que puede continuar la tradición de protección que hemos mantenido durante décadas». Había comenzado a documentar mis experiencias en un nuevo diario, creando instrucciones detalladas para quien pudiera venir después de mí. Incluía mapas de los puntos energéticos de la propiedad, descripciones de los diferentes tipos de entidades que podríamos enfrentar y técnicas específicas para comunicarse con los gatos guardianes. El descubrimiento más importante llegó cuando encontré referencias en los archivos locales sobre mi propia familia. Carmen había tenido razón. Mi bisabuela había sido una guardiana en España antes de inmigrar, y mi linaje incluía varios individuos que habían servido como protectores espirituales en diferentes épocas y lugares. No había llegado a esta casa por casualidad. Había sido llamado por fuerzas que habían estado guiando mi familia durante generaciones. «La protección continuará», murmuró la hermana más joven durante nuestra despedida final. «Y cuando llegue tu momento de pasar el conocimiento a otro, sabrás exactamente qué hacer. Los gatos te guiarán, como nos guiaron a nosotras». Ahora, mientras escribo estas palabras bajo la luz de la luna llena, rodeado por 13 gatos que ronronean suavemente en círculos concéntricos, siento una profunda satisfacción. El miedo que una vez me paralizó se ha transformado en propósito, la soledad en compañía espiritual y la confusión en comprensión clara de mi lugar en el cosmos. Los susurros nocturnos continúan, pero ahora los entiendo como reportes de otros guardianes alrededor del mundo, actualizaciones sobre el estado de la red global que protege la humanidad de fuerzas que prefiere no conocer. Los gatos siguen observando, pero ya no me vigilan. Me protegen como protegen todo lo que consideran sagrado. Esta casa que una vez me pareció siniestra ahora se siente como el hogar más verdadero que he conocido. Y cuando llegue el momento de entrenar a mi propio sucesor, estaré listo para transmitir no solo el conocimiento técnico, sino también la comprensión profunda de que algunos llamados trascienden la elección personal y se convierten en propósito de vida. Los gatos me han enseñado que la verdadera magia no está en controlar fuerzas sobrenaturales, sino en armonizar con ellas. Y las hermanas me han mostrado que el mayor acto de valentía no es enfrentar lo desconocido, sino aceptar la responsabilidad de proteger a aquellos que nunca sabrán que necesitan protección. La noche es serena, las defensas están fuertes, y por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy y por qué estoy aquí.